Hola, un saludo a todos. Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es Diego Araya y me acompaña también José Pablo Quiroz. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, episodio número 70. Número 70 y en famosa Semana Santa. La semana mayor, dicen algunos. La semana de la Pasión de Cristo, que es un tema interesante porque literalmente los protestantes, bueno, por lo menos en Latinoamérica, diría, en Costa Rica, tradicionalmente como que nos hemos apartado un poquito de las celebraciones. Pero bueno, ya que dije esto de entrada, les recuerdo que el domingo 20 vamos a tener celebración de resurrección. Vamos a celebrar la resurrección de Cristo, así que invitados para eso. Pero en este episodio 70 queremos enfocarnos en Lucas. Lucas venimos estudiando versículo por versículo ya por mes y medio, más o menos. Sí. Y nos ha tomado mes y medio ver un capítulo. Sí, además que es el capítulo más largo de todos. Sí. Entonces, pues sí, es bastante texto. Pero dijimos en algún momento, cuando hicimos el podcast también el 69, el episodio 69, que queríamos tomar este podcast para ir de la mano con algunos temas que, por la misma longitud de Lucas, no nos da chance de hacer en las prédicas, que si no se extenderían demasiado. Entonces estamos dejando algunos temitas que queremos ir recogiendo, como quien, no sé, como papá que recoge lo que sus hijos van dejando ahí de a poco. Imagino que con qué referencia más dura, bro. Sí, gracias. Ahí con gusto. Y bueno, cuando eso pasa, vamos recogiendo para traer aquí de vuelta y tocar los puntitos. Entonces ya hoy queremos como cerrar el capítulo 1 con los temas que hemos dejado de lado, que son básicamente 2. Sí, así es. Vamos a estar revisando un poquito más de este perfil de Juan, que si bien es cierto, más adelante lo vamos a ver en un par de momentos, pero hoy queremos tal vez destacar un poquito perfil de Juan y además el tema del Espíritu Santo que se menciona. No es que el Espíritu Santo solo está cuando se menciona, o sea, está también cuando no se menciona, claro. Pero hay varias referencias directas del Espíritu Santo en estos primeros versículos, 80 versículos del primer capítulo, que están asociados, por cierto, con los cantos que estuvimos estudiando los últimos 2 domingos. Entonces vamos a ver un poquito el perfil de Juan, entendiendo tal vez, es que el rol de Juan es importantísimo en la aparición de Jesús. Uh-huh. Y de hecho, desde el primer capítulo de Juan y de Lucas, muy bien lo decías, que hace este vaivén entre el anuncio de Juan, el anuncio de Jesús, el nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, y viene presentando estas dos figuras. Y me parece que es bueno entender justamente ese rol de Juan y por qué es tan relevante. Hay profecías asociadas a él, entonces hoy queremos ese tema, pues comentarlo un poquito, y el otro, el Espíritu Santo presente en esta narrativa, obvio. Lucas capítulo 1, versículos 13 al 17 es la base que queremos tomar para ese perfil de Juan que decías, la parte 1 de hoy. Dice: el ángel dijo: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Y aquí comienza un poco la descripción. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Cosa número 1. Además, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor. Será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ya aquí tenemos como esta parte inicial y resaltamos tal vez una serie de cosas. La primera, bueno, su nombre es Juan como tal. Tradicionalmente se le ha conocido como el Bautista, pero solo para hacer la clarificación, no se refiere a que tuviera una afiliación denominacional. No. Probablemente es mejor el que bautizaba. Juan el que bautizaba es la expresión más correcta, quizás. Sí. Pero pues, a ver, es tan común el título de Juan el Bautista que es casi que excusable, digamos, ya hoy, porque pues se ha usado tanto. Es como la frase de vamos a la iglesia. Sí, exactamente, exacto. Esa no va a dejar de ser. Tan común, exactamente. Dice que él será un gran hombre delante del Señor y que jamás tomará vino ni licor. Tal vez ahí una de las primeras cosas que podemos ver es que parece ser que de Juan hay lo que se llamaba un voto de nazareos. Ajá. No de nazarenos, sino de nazareos, por aquello. Hay quienes discuten al respecto, hay quienes dicen que no es cierto y que de hecho leía a algunas personas que decían que él no podía hacerlo, pero digamos que no es tan
esencial si el voto se hizo o no se hizo, sino que lo esencial es que vivía como las características de manera semejante. Son las que son particulares. Creo que el otro conocido es Sansón, ¿no? El que Sansón, precisamente, es otro de esos, y Samuel, precisamente. Que tenía que ver, viendo el punto que estás diciendo, que es lo importante, que es como un ofrecimiento. Este que es ofrecido, dedicado al Señor, igual que Samuel. Así es, Samuel, Sansón y Juan el Bautista, o Juan el que bautizaba. Ahora, el tema es que esto usualmente también era un acto voluntario. Ese voto era un acto voluntario. Ellos son como las excepciones más bien. Sansón, Samuel, Juan. Veámoslo un poquito. Eso está en Números capítulo 6, que dice que el Señor ordenó a Moisés que dijera a los israelitas: cuando un hombre o una mujer haga una promesa especial, una promesa que lo consagre al Señor como nazareo, deberá abstenerse de vino y de otras bebidas fermentadas. No beberá vinagre de vino ni de otra bebida fermentada. Tampoco beberá jugo de uvas, ni comerá uvas ni pasas. Mientras dure su promesa de nazareo, no comerá ningún producto de la vid, desde la semilla hasta la cáscara. Mientras dure el tiempo de su consagración, es decir, mientras dure su promesa de nazareo, tampoco se cortará el cabello, Sansón, que mencionabas, sino que se lo dejará crecer y se mantendrá santo. Aquí nada más una breve acotación, que es que la palabra en hebreo de la cual se deriva nazareo es nazir, que tiene que ver con santo o separado o apartado. Sí. Todo esto para decir que parece que Juan tiene esa característica de haber sido llamado y separado desde que es anunciado a Zacarías para vivir de una manera diferente. Y vemos entonces en Lucas capítulo 1 que una muestra de eso era que no tomaría licor. ¿Verdad? Que como tal no tomaría ningún producto fermentado, que es lo que acabamos de leer precisamente. Y de hecho, en Juan capítulo 1, versículo 80, Lucas capítulo 1, versículo 80, decía que él vivió en el desierto hasta el día en que se presentó públicamente al pueblo de Israel, lo cual también habla como de estar apartado, de una separación. Sí. Entonces vemos a un Juan que, aunque esto no es nada místico, ni como era un voto, era como era una práctica, como una consagración, pues sí, en efecto la tiene, y lo hace un personaje especial en el sentido de que pues, no todo el mundo hacía esto. Sí, yo también lo aclararía a la luz del perfil de su familia. Vamos a ver, Juan estaba destinado por clan familiar a ser sacerdote, lo cual era la distinción más grande del oficio que cualquier hombre en Jerusalén en aquel tiempo desearía tener. Sí. Un sacerdote era alguien respetado, reconocido, no solo en el sentido religioso de tradición, sino dentro de todo el esquema organizacional del pueblo. O sea, esta gente, una cosa para tomar en cuenta, el tema de los tributos, de lo que llamaban diezmos y ofrendas, había una porción destinada a sostener estos clanes sacerdotales. Entonces era un rol importantísimo, y creo que donde es evidente darse cuenta de esto es que Juan no terminó desarrollando este rol de sacerdote. Como esperado. Que es interesante, pareciera entonces absurdo que alguien que nació con la expectativa de ser sacerdote nunca lo llegue a hacer. Y yo creo que ahí es donde viene la idea que sale del desierto y que... ¿Cuál es el otro texto? Estaba tratando de recordarme la mención del otro texto donde decía que comía... langostas, sí, que son insectos. Y miel silvestre. Y miel silvestre, y que se vestía con pieles de animales. Pareciera que lo que está haciendo alusión es que de la expectativa de vida que tenía, se mueve a una en función de aquel al que él iba a anunciar y a preparar el camino, como lo menciona Lucas. Entonces aquí lo interesante es ver, sea que sea un voto nazareo o no, lo que se nota es esta separación, esta idea de consagración, que consagrar literalmente es apartar algo con un propósito. Juan es este hombre seleccionado, apartado con un propósito, y que inclusive más adelante le van a cuestionar, cuando cuestionan a Jesús, Jesús dice, vino Juan el Bautista, que vino del desierto y que no tomó vino, y dijeron, demonio tiene, o no sé qué dijeron, sí, ¿verdad? Y cuando vino Jesús, que sí bebía y que sí tomaba vino y que estaba con los pecadores, entonces también decía glotón y amigo de pecadores. Exacto. Entonces es interesante que hasta para Jesús ver la vida de Juan, apartarse y dedicarse a que sería su llamado especial de hablar, señalar y preparar la venida de Cristo. Entonces, por ahí viene esta idea de un hombre consagrado, apartado, que quizás lo que yo hago énfasis aquí es que él se apartó toda la vida
para un rol, despreció un rol importante y ese rol literalmente debió haber pasado en su vida como por 3 o 4 años lo más. Porque antes de que Jesús muera, ya Juan Bautista muere y muere decapitado a manos de Herodes, una muerte terrible. Sí. Y de hecho estuvo preso también como por 1 año o algo por anunciar, o sea, por el cumplimiento de su rol. Y nada más lo menciono porque a veces nosotros queremos sacrificarle algunas cosas para tener un rol importante y además que eso nos rinda toda la vida. Y yo veo en Juan una gran lección de un hombre que se aparta de lo que le correspondía, que era de alto honor y gran valor, para apropiarse del rol y del propósito de Dios, y ese propósito lo ejecutó por unos cuantos años y sale de escena. O sea, es como bastante paradójico, si se quiere. 100%. Eso que decías de carácter, lo conversábamos, ahora entrabas en tema casi función o rol, actividad, ejecución. Versículo 17, irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías. Sí. Referencia específica aquí y en lo que viene, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. Referencia a Malaquías, capítulo 4, versículos 5, finales. 6. De hecho, los últimos versículos del Antiguo Testamento, perdón. A los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos, preparará para el Señor un pueblo bien dispuesto. Claro. Y creo que es el camino o la idea básica de Juan. Era alguien que preparaba el camino del Señor. Sí. Estaba para preparar el camino del Señor. Y reconciliar padres con hijos, guiar a los desobedientes a la sabiduría, y ese espíritu y poder de Elías, que es, si se quiere, bueno, a ver, Elías era, por supuesto, el profeta del Antiguo Testamento. El más reconocido, claro. El más reconocido, exactamente. Esa pregunta la hicieron en el estudio de la vida de Jesús de hace 1 o 2 semanas, ¿verdad? ¿De qué? ¿Qué significaba con el espíritu de Elías? Porque inclusive hay gente que se ha referido a esto como un tipo de reencarnación. ¿Has escuchado de eso, verdad? Como la idea de que Elías se manifiesta en Juan. Ya. Pero queremos explicar eso claramente. Sí. Yo, bueno, de inicio respondería eso que no es una reencarnación de Elías. No, parece ser que viene a cumplir lo que se había profetizado en Malaquías respecto de él como tal. En este Malaquías, que lo que decía básicamente es esto mismo. He aquí yo les mando a este Elías. Malaquías capítulo 4 como tal. Búscalo rápidamente. ¿Qué dice Malaquías? Dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Tal vez nos lo termina aclarando Jesús mismo cuando dice, Elías ya vino y ustedes lo despreciaron. Sí. Y entonces lo que está queriendo es como finalizar, y de hecho ahí lo vemos con claridad, que es Juan, de quien se está hablando de manera específica en este caso, para que Juan fuera el que cumpliría un rol como semejante a lo que en efecto habría hecho Elías en algún momento. Pero no es que Elías mismo llegara a ser reencarnado. Reaparece. Sí, ¿no? Elías se menciona como un profeta que de hecho se le reconoce un ímpetu parecido, es lo que yo he escuchado. O sea, que el carácter con el que fue reconocido Elías aquel que hace el altar de Dios, el Monte Carmelo, retando a los profetas de Baal. Sí. ¿Recuerdas de esto? Sí, claro. Los famosos 400 profetas de Baal. Y él prácticamente se mofa de cómo es que venga su Dios y que se manifieste su Dios, que manifieste su poder. Y el poder de Dios se manifiesta en aquel altar que él elabora y toda la cosa. Entonces se habla de que Elías tenía como este ímpetu fuerte, carácter fuerte. Y entonces algunos hacen la asociación de que Juan el Bautista viene como con ese mismo carácter. Porque de hecho la enseñanza, la predicación, el mensaje de Juan el Bautista es fuerte. Es árido. Sí. Hay una referencia donde dice, ya la hacha está puesta al pie del árbol. Sí. Y el que no da fruto, entonces va a llegar ese día fuerte, que en parte es la razón por la que Herodes termina poniéndolo preso, porque habla fuerte. Entonces, algunos han hecho esa relación de que el carácter de Juan es parecido al de este profeta Elías, que era el profeta más con un ímpetu grande, fuerte, carácter fuerte, ¿no? Que en todo caso es un tema de preparación. Isaías nos lo dice, Isaías capítulo 40. Una voz proclama, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios.
es esa idea de lo que llegaría a hacer Juan de preparar al pueblo. Sí. No sé, yo lo pienso en varios esquemas. Uno puede ser como cuando alguien cocina. Yo no soy gran chef, pero sé que cuando la gente cocina, bueno, no soy gran chef, es un gran halago. Yo no soy quiero chef, escuchar esto, sí. Pero cuando la gente cocina a veces prepara masa, ¿no? Sí. La deja preparando por un tiempo y un tiempo después ya hace lo que tenga que hacer con la masa. Si la hubiera agarrado de momento, no tiene el mismo efecto que si la prepara y luego la pone en uso como tal. Parece que Juan está haciendo ese trabajo y lo vamos a ver con más detalles. No queremos entrar en demasiada profundidad ahí, pero en Lucas capítulo 3, en el mes de junio, si Dios quiere, vamos a ver exactamente qué es lo que estaba diciendo Juan. Sí. Cuáles eran sus palabras, el mensaje, qué respondía, cómo respondía a la gente, qué tipo de preguntas recibía Juan. Sí. Ese es lo que parece ser claramente el camino de preparación de Juan. Sí, yo lo veo con esa metáfora que introduces de la cocina, está súper bien. Hay una que una vez me contaron, un mentor me contó y me gustó mucho porque tuvo mucho sentido para mí. Él decía que en aquel tiempo de reyes y reinados y de conquistas y de conquistados, cuando un rey quería aproximar la tierra, el palacio o el lugar donde otra persona gobernaba, primero enviaba un mensajero. Y ese mensajero iba en un caballo y llevaba un edicto del rey. A veces llegaba con trompetas, que tiene alusión también con el tema de lo que habla en Apocalipsis, ¿verdad? Que hablan de trompetas y de mensajeros y no sé qué. Pero entonces este mensajero llegaba primero y llegaba anunciando de que su rey está en camino y que él viene para tomarles, o sea, para anunciarles a este pueblo que se preparan para recibir al rey. Ese que se preparen es que se preparen para recibirlo en son de paz, o que se preparen para recibirlo porque este rey viene a conquistarles. Entonces, todo rey tenía este heraldo, tenía esta persona encomendada. Entonces, algunos han dicho que tomando esta figura de reyes e imperios y conquistas y batallas y guerras y imperios, Jesús es el rey de reyes que envía a Juan Bautista diciendo, él viene para acá, él viene en camino y dice, prepárense. Y curiosamente el mensaje, y lo vamos a ver más, es arrepiéntanse. ¿Verdad? Y es muy lindo tal vez verlo a la luz de un rey que viene a conquistar y su conquista es a través del sacrificio y del amor y de la gracia y la bondad y todo lo que sabemos. Pero es lindísimo porque Juan es ese que viene como un heraldo diciendo prepárense porque Jesucristo viene. Vamos a usar muchas referencias a eso. Se va a referir a él como el amigo del novio, se va a referir como el mensajero, como el que está al lado del novio, camino, el que está al lado del novio justo. Eso es lo que Juan viene a hacer. Ese es su rol. Y no hemos hecho suficientemente énfasis en eso porque pues enfocamos otros puntos durante las enseñanzas. Pero hay un elemento adicional que nos dijo este pasaje que no hemos tocado. Sí. Y es que dice que Juan será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Sí. Y eso nos va a permitir conectar el punto 1, que es el perfil de Juan, con el punto 2 que queremos tocar en este podcast, que es el tema del Espíritu Santo en Lucas. Sí. ¿Será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento? Bueno, de hecho lo vemos, por ejemplo, cuando él reconoce a Jesús que viene en María. Unos dicen, pues eso es precisamente la obra del Espíritu Santo. No es como que el niño tenía ojos y ventanas y demás. O sea, simplemente es la obra como tal del Espíritu Santo. Y también porque no sabemos, o más bien podríamos aseverar que Elizabeth no tenía cómo saber la expresión que ella afirma. Sí. Ella dice, ¿cómo es que la madre de mi Señor se digna? ¿Cómo sabe Elizabeth esto? Solo puede saberlo por la intervención del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le está revelando esto. Justo. Y confirma, yo siempre digo esto, o sea, viene a confirmar la situación en la que estas dos mujeres están pasando, que es una cosa sumamente particular, ¿verdad? Y especial. Sí, dice que será lleno del Espíritu Santo. Y pues ahí, obviamente, la consulta que puede salir es si será lleno del Espíritu Santo en el sentido neotestamentario de recibir el Espíritu y demás. Sí. Ahí creo que tenemos que tomar en consideración precisamente a la luz de Lucas, que es el mismo escritor de Hechos, que todavía no ha sucedido Pentecostés. Entonces, Pedro en Hechos 2, cuando suceda Pentecostés, va a decir, este es el cumplimiento de Joel de que enviaré, daré mi espíritu a ustedes. Pero lo que pasa de previo, entonces parece que lo deberíamos entender bajo el esquema de Antiguo Testamento y cómo operaba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que es como operaba con David, por ejemplo, para capacitarlo, como operaba con los que construyeron el tabernáculo para que tuvieran las habilidades, entre otras muchas de
fueron llenos del Espíritu Santo. Moisés, con los otros 70 y demás. Muchos otros ejemplos. El punto es que venía, lo hemos dicho, recordemos la serie que hicimos sobre Espíritu Santo, venía temporalmente para una obra o fin específico y ejecutaba y capacitaba a las personas de manera Y en función, en este es súper claro, en función de Jesús. Exactamente. Aquí el tema central, medular, es la aparición, la encarnación de Cristo. Entonces, claro que está en función de eso. Entonces, no es que Juan, digamos, haya recibido el Espíritu como nosotros lo recibimos hoy en día en ese momento. Eso sería como un anacronismo, se llama, ¿no? Como un espacio que no corresponde a su momento todavía. Sí. Pero sí es cierto que en efecto estaba siendo lleno del Espíritu, o sea, empoderado, apoyado por el Espíritu Santo, pues para incluso desde antes de su nacimiento. Y lo veremos efectivamente después. Sí, hay una referencia de Juan donde dice que el que me envió a bautizar, yo lo estaba buscando por aquí. Me dijo al que veas. Sí, Juan se le declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. ¿Quién le envió a bautizar? Claro. Dios. Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí lo que revela es que Juan el Bautista recibió, o Juan el que bautizaba, recibió revelación de parte de Dios con respecto a su rol y con respecto a quién estaba esperando y señalando a Jesús. Y eso es todo el rol del Espíritu Santo, entretejiendo un poco la narración de lo que estamos viendo. Que justo a eso vamos, si podemos cerrar aquí Juan, vamos a eso con el Espíritu. Y que ahorita en el detrás de cámaras decías algo muy interesante, que es que el Espíritu Santo no solo está presente, o no sé si ahorita que lo estabas diciendo, que el Espíritu Santo no solo está presente cuando se menciona, está presente en todo momento. En todo tiempo, sí. Pero en Lucas es particularmente explícito, sobre todo de manera mayor a como lo es en Marcos y en Mateo, que son los otros evangelios que conforman lo que se llaman los sinópticos, una misma óptica, una misma visión, digamos, una misma perspectiva. Lucas sí va a hacer mucho énfasis, lo decíamos, recuerde, podcast 69, si no lo vio, pueda retomar temáticas principales. El Espíritu Santo es una de ellas. Sí. Y aquí tal vez podemos hacer unas cuantas referencias que vale la pena ver acerca del Espíritu Santo, que es, en primer lugar, bueno, en primer lugar, con la concepción. Exacto. Esa es la, pensaría la... Exacto, la misma concepción de Juan como tal. Será lleno del Espíritu Santo. O sea, versículo 10 y 15, perdón, del primer capítulo, que Juan sería lleno del Espíritu Santo. Después de eso vemos el nacimiento de Jesús. El anuncio del nacimiento de Jesús. Que esa es concepción y la otra es un milagro de fertilidad. Sí, exactamente. ¿Verdad? Como solo para diferenciar. O sea, lo que el Espíritu Santo ejecuta en Zacarías y Elizabeth es un milagro de poder concebir, pero ambos participan. Exacto. ¿Entiende, verdad? Solo para aclarar esa parte. Claro. Y lo otro es el milagro de la concepción sin la participación de José. Exacto. Pero ambos... Sí, ese es todavía mayor. Claro. Pero en ambos claramente suceden cosas sobrenaturales. Sí. Y entonces aquí en capítulo 1... cuando María pregunta cómo podrá suceder esto, en el versículo 35 el ángel le responde: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí vemos lo que decía de concepción. María se va, visita a Elizabeth, y entonces en el versículo 41 del primer capítulo dice que cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó lo que decías ahorita: bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Acto seguido nace Juan el Bautista, y el próximo entonces en hablar lleno del Espíritu Santo es Zacarías. El cántico que vimos el domingo pasado. Su padre Zacarías, versículo 67, lleno del Espíritu Santo, profetizó. Y esto es solo el capítulo 1. Claro. Entonces, si algo está queriendo hacer Lucas con mucho énfasis es decirnos: esto que está pasando es la obra específica del Espíritu Santo actuando de manera directa en las personas que están pasando por aquí. Dijimos Zacarías, dijimos Juan, dijimos Elizabeth, dijimos María, dijimos Zacarías nuevamente. Sí. Ese tipo de cosas son claras, y entonces creo que el énfasis que queremos ver y que no debemos quedar pasar es que lo que está sucediendo es la intervención divina de manera explícita por medio del Espíritu. Claro, y eso también tal vez responde a las preguntas que siempre tenemos, ¿verdad? Y ¿cómo fue que Zacarías
permaneció este tiempo, qué habló con Elizabeth, qué entendieron, qué entendieron cuando llegó María, porque hay un montón de cosas que obviamente la narración no detalla, no especifica. Y aquí tal vez algo que se debiese leer entre líneas es la intervención de Dios. O sea, Dios está revelando cosas a las vidas de estas personas que les hace permanecer al tanto del plan, no diciendo que ellos conocen todo lo que va a pasar, pero sí diciendo que Dios les está revelando como paso a paso lo que requieren, ¿verdad? Y van a haber otras más expresiones por ahí. Vamos a ver el famoso de que María guardaba todo esto en su corazón, como una referencia de una persona que está tratando de hacer sentido de todo lo que está pasando, y aunque algunas cosas parecen evidentes, a otras parecen ocultas. Y pensaría también, tal vez llevándolo a la parte práctica, como la que queremos tal vez hablar ahorita, es que todavía en nuestras vidas el Espíritu Santo se siente como así. O sea, el Espíritu Santo está en nuestras vidas primero para formar a Cristo, primero para afirmar nuestra identidad en Cristo y nuestro posicionamiento como hijos de Dios, hijas de Dios, ¿verdad? Este es como esta parte de este establecimiento de la vida de Cristo en nosotros. Bien, pero también nos está guiando, nos está enseñando, nos está revelando. Pero el Espíritu Santo no nos está revelando todo, o por lo menos a mí nunca me ha pasado que me diga, claro, es que en el 2030 las cosas van a ser así, así, y en el 2026 entonces vas a hacer eso. No, que curiosamente a veces tenemos un lenguaje en la dinámica cristiana moderna, tenemos a veces un lenguaje, ¿verdad? Que quiero escuchar lo que Dios tiene que decir de esto, quiero pedir a Dios por su plan y todo, y es como, y a veces uno escucha esto y dice, sí te entiendo, pero nada más no vayas a esperar una carta del cielo, un fax, un correo electrónico, o que el Espíritu Santo se va a posar ahí en forma de paloma en el hombre y le va a decir, sí, ahora sí, haga esto y esto. Mucho es un ejercicio, obviamente, de obediencia y de fe, pero todavía en todo esto, para los que somos espirituales, hay una sensibilidad de que Dios nos dirija, nos enseñe y nos afirme. Yo creo que el Espíritu Santo afirma cosas en nuestra vida, en nuestras relaciones, en nuestras decisiones, en nuestro crecimiento, sobre todo revelándonos, ¿verdad? Hay que revisar la serie que hablamos del Espíritu Santo el año pasado, donde hablábamos de que hay roles específicos. Él revela, por ejemplo, mi pecado. Él señala mi pecado, me convence de justicia, de pecado, justicia y juicio. Entonces, hasta el día de hoy para nosotros, más bien con mucho más razón, y después de haber efectuado la obra de Cristo, muerte y resurrección, para nosotros esa vida espiritual y esa experiencia de lo espiritual es más, no sé si puedo decir vívido o es constante, pues, en la vida de ellos, como estábamos viendo la aclaración, era en un momento específico, de una forma específica y en función de algo específico. Sí, creo que resalto lo que decías, hay una clara intervención del Espíritu Santo, igual es en nuestra vida o debe ser en nuestra vida. Nuestra vida habla de la llenura del Espíritu Santo, hicimos un podcast al respecto y si usted quería retomarlo, puede hacerlo. En ese hablábamos del bautismo del Espíritu Santo y de la llenura del Espíritu Santo. Hacemos referencia a él. También hago referencia al podcast que hicimos sobre la voluntad de Dios, acerca de lo que acabas de mencionar, de cómo escuchar, cómo conocer y demás. También hicimos un podcast sobre la voluntad de Dios que puede ser muy útil. En general, a lo que nos llama, retomando un poco lo que decías, y también la serie del Espíritu Santo, nos llama a una dependencia del Espíritu Santo, quien hoy en nosotros opera en el esquema post-Hechos 2. Claro. E incluso post-Hechos 2 y Hechos 9 y Hechos 19. O sea, cuando ya no solo vino a los judíos, sino que vino a los temerosos de Dios y vino a los gentiles, ¿verdad? Sino que, entonces, ya incluso nosotros incluidos dentro de esos gentiles como tal. Sí. Esa dependencia es clara y es una de las aplicaciones que quisiéramos llevarnos dentro de este podcast. Y la otra, creo que quisiéramos llevarnos es la santidad que el mismo Juan nos modela, si se quiere, ¿no? Una santidad, una separación para una ejecución específica de un fin, como bien decías ahorita, que no era necesariamente el más ostentoso, no necesariamente el más pensado para él, pero sí era lo que se debía hacer y lo hizo, aunque fuera por un tiempo también corto y no tan prolongado. En ese yo veo un reto sobre toda nuestra realidad tan ocupada, ¿verdad? Sí. Yo escucho a la gente constantemente, yo quiero participar, yo quiero servir, yo quiero que Dios me use. O sea, genuinamente yo escucho a los creyentes con estas inquietudes y los escucho en la dinámica de gente que quiere servir inclusive a tiempo completo como misiones o pastores y esto, pero lo escucho también con gente que dice quiero participar en la dinámica de la iglesia, en el servicio y una cosa que sí debe ser vamos a ver, que sí debe retarnos es que tiene que haber algo que me toma en el sentido de sacrificio el poder hacer lo que Dios me manda o me envía a hacer.
Porque a veces lo que es insostenible es tener el deseo de hacer algo, pero no conectarlo con lo que demanda de mí. Claro. Y ahí es donde hay un desfase que es difícil de compensar. Y Juan es esa tan buena muestra de deja algunas cosas, sí, hace algo que no necesariamente era lo más atractivo, claro, después habla con fortaleza, y creo que usualmente muchos nos queremos ver en el rol del Juan predicador tirándole duro a Herodes. Sí, sí. Y no nos queremos ver en el rol de lo que pasó Juan para llegar ahí, sí, todo el proceso. Y Juan no dejó algunas cosas, Juan dejó todo. Sí. Juan dejó todo, y como les decía, hay gente que piensa que el ministerio de Juan pudo haber sido máximo 2 años. Entonces la pregunta es si estamos dispuestos hoy nosotros a dejar todo lo que eso implique para cada uno, sí, para servir a Dios por 2 años en algo que Él claramente nos está dirigiendo a hacer. Yo sé que la respuesta de la mayoría es como, no, eso, dame chance para pensar eso. Pero eso es lo que el texto revela de un personaje tan relevante como Juan. A veces nosotros no estamos dispuestos en tiempo, no estamos dispuestos en recursos, no estamos diciendo a expectativas, porque mi expectativa de vida es esta y esta y esta. Pero bueno, no sé si puede servir a Dios y mantener esa expectativa. Porque obviamente el servicio y ahora obviamente esta idea de quiero obedecer a Dios demanda cosas de mí. Y a mí siempre me ha llamado la atención la vida de Juan, porque es un hombre que dedica su vida a prepararse para estar listo y anunciar a Cristo. Y Juan tiene una expresión en la cárcel que manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú o debemos esperar a otro? Lo cual muchos es como un tema de discusión. Algunos dicen que está diciéndolo para que sus mismos discípulos sigan el testimonio de Jesús. O sea, como una preguntilla ahí, una interrogante plasmada para que ellos la respondan con Jesús. Y hay otros que hablan que es una duda genuina de Juan diciendo, mire, si este es el Cristo y está haciendo todo lo que Isaías habla, ¿por qué no vino a sacarme de la cautividad? Que es una de las cosas que Isaías habla de que el Cristo iba a hacer. Y la respuesta de Jesús es curiosa porque es ese texto de Isaías. Dile que los sordos escuchan, que los cojos andan y que las buenas nuevas son anunciadas a los débiles y a los pobres y que taca. Entonces, una cosa que veo interesante es, yo creo que Juan mismo debió haber luchado con la expectativa de, esto fue todo. Uh-huh. Fueron 2 años y termino en la cárcel y además paso una muerte espantosa. Esto fue todo. Y Dios, me parece que Dios dijo, sí, eso fue todo. Y como dijo Jesús, de los nacidos de mujer, no hay uno más grande. Ni uno más grande que Juan. Pero ahí es donde está la paradoja, porque nadie va a decir, quiero tener la vida de Juan. Exacto. Todo el mundo va a decir, quiero tener la vida de Pablo. O la de Pedro. O, bueno, tal vez la de Jesús tampoco. Sí. Porque Jesús es muy similar en el sentido de que es la preparación de este hombre perfecto, su vida como un hombre, para después manifestarse como el Cristo, como el Mesías, como el Maestro, y morir a manos del pueblo de Israel ¿cómo se llama esto? En complicidad de los romanos. Y yo creo que nos hace falta esto. Yo creo que el concepto servicio y el concepto estar apartado y estar consagrado lo hemos puesto en términos como muy de palabras. Y no hemos pesado la carga de estas palabras y decir, ¿quieres servir de verdad? Un día de estos hablaba con un amigo, un buen amigo. Tengo mucho tiempo de estar con él hablando y todo. Y un día esto le decía, bro, tengo un trabajo para vos. O sea, quiero contarte que me gustaría que me ayudaras con algo. Entonces yo hasta le anticipé y le dije, bro, lo que pasa es que es tan malo. O sea, lo que voy a proponerte es tan feo y es tan malo que probablemente no quieras escucharlo, pero avísame. Y él me dijo, no importa, quiero escucharlo, ¿verdad? Entonces quedamos de hablar. Pero es literalmente eso. O sea, lo que a veces lo que Dios nos demanda y nos pide hacer no era lo que nosotros anticipábamos, pero si es su voluntad, va a ser gloriosa, va a ser perfecta como es su voluntad y nos va a hacer a nosotros vivir en ese propósito, digamos, pleno de saber que fui hecho, fui creado. O sea, Juan fue hecho, pensado, profetizado, creado y consagrado para lo que hizo. Pero si fue nada más 2 años o año y piquito de ministerio, lo hizo y tuvo el honor alto de conocer al Mesías y que el Mesías afirme, o sea, que Cristo diga, ese era el que había de venir.
ustedes lo despreciaron y no ha habido un hombre más grande que él, nacido de mujer. Y es una lección, creo que... Sí, para todos nosotros, sin duda. Grande, importante. Lucas capítulo 1 nos llevó por acá, nos tomó muchos otros temas. Vimos el Espíritu Santo, vimos a Juan ahorita para terminar de atar los cabos. El capítulo 2 se va a enfocar solo en Jesús, va a dejar de lado a Juan, y el 3 vuelve con Juan. Entonces, en junio, como decíamos, si Dios quiere, vamos a volver a ver a Juan el Bautista o el que bautizaba, con un énfasis bastante importante sobre él, de hecho. Así que esperémoslo con anticipación. Ojalá haya sido relevante, creo, lo que estamos tocando sobre Juan, el que bautizaba, sobre el Espíritu Santo también. Al Espíritu Santo, perdón, solo para que no se nos vaya, lo veremos a lo largo de todo este libro. Por supuesto. Y nada más, ojalá que quienes escuchen esto después puedan tener un ojo abierto para cuando veamos las enseñanzas, ir viendo, mira, el Espíritu Santo nuevamente. Nuevamente fue mencionado por Lucas, porque realmente va a ser algo a lo que él le llame la atención. Claro. Eso fue. Ese es episodio 70, un poquito de recapitular los temas sueltos que decías y motivarlos a que ustedes estén entretejiendo. Como saben, nuestro propósito no es ir rápido, así, pero es por lo menos ir despacito y disfrutar el texto, que es un concepto con el que he estado como luchando, ¿verdad? Como ahí está para disfrutarlo. No solo es el ejercicio académico o cognitivo de aprender y recordar, pero disfrutar cómo esta historia se nos narra. Y de hecho, bueno, quiero animarlos. Dos cosas, domingo 20 de marzo, de abril, que es este domingo que viene, celebramos Resurrección. Esto es igual en el hotel a las 10 de la mañana, pero también quiero recordarles que el 4 de mayo tenemos una celebración especial, igual con enseñanza. De hecho, vamos a estar en el nacimiento de Jesús, que es una súper enseñanza, pero sobre todo nos llena de alegría de contarles que hay un grupo de chicos jóvenes que están listos para bautizarse, así que vamos a estar celebrando bautismos. 4 de mayo, en un lugar que se llama Eventos Oasis, en San Antonio de Belén. Así que los invitamos a que celebremos juntos bautismos, podamos estar en el texto de la palabra de Dios. Va a haber un tiempo de comer, de compartir y de mejenguear, así que vamos a poder derrochar fantasía y fútbol. Y bueno, sin más, bendiciones. Este fue el episodio 70 del podcast de Comunidad Nexo. Saludos.